Mi nombre es Lucía y siempre he sentido profunda fascinación por la historia y las leyendas. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa para estudiar historia del arte, decidí incluir Praga en mi itinerario. Llegué a la capital checa llena de entusiasmo y curiosidad, pero pronto descubriría que el pasado del cementerio judío de Praga era más intrigante de lo que había imaginado. Durante mi primera semana en la ciudad, decidí visitar el antiguo cementerio judío. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas entre las antiguas lápidas cubiertas de musgo. Me detuve frente a una en particular, tallada con inscripciones en hebreo que apenas podía descifrar. Mientras acariciaba la fría piedra, una sensación de inquietud me invadió, como si algo o alguien me observara desde las sombras. Decidí regresar al cementerio al día siguiente, acompañada por un guía local que prometía contar historias sobre los residentes silenciosos del lugar. El guía, un hombre mayor con un marcado acento checo, comenzó a narrar historias de amor, tragedia y misterio que habían marcado la historia del cementerio a lo largo de los siglos. Pero una historia en particular captó mi atención: la leyenda del golem. El hombre explicó cómo el rabino Loew había creado al golem para proteger a la comunidad judía de Praga y cómo la criatura había sido enterrada en algún lugar cerca del cementerio cuando ya no era necesaria. Intrigada, comencé a investigar más sobre el golem y su supuesto lugar de descanso. Una noche, mientras exploraba los callejones oscuros, encontré una entrada oculta que llevaba a un antiguo sótano. Con mi linterna en mano, descendí por las escaleras de piedra gastada hasta llegar a una caverna subterránea. Allí, entre sombras y murmullos del pasado, descubrí una cripta olvidada. Al abrir la puerta polvorienta, el aire frío del pasado pareció susurrar historias antiguas en mi oído. Al fondo de la cripta, vi una figura de piedra descansando sobre una plataforma. Era el golem, con su frente tallada con letras hebreas casi desvanecidas por el tiempo. Emocionada y temerosa al mismo tiempo, me acerqué lentamente a la estatua, pero entonces una sombra se movió detrás de mí, causando un escalofrío que recorrió mi espalda. Giré lentamente y vi una figura borrosa entre las sombras, una presencia que parecía cobrar vida con cada latido de mi corazón. La figura se acercó más, revelándose como una sombra oscura que se deslizaba por el suelo de piedra. Sentí un miedo profundo y ancestral, como si algo antiguo y olvidado hubiera despertado con mi presencia. Retrocedí lentamente hacia la salida, pero la sombra me seguía, envolviéndome en una oscuridad que parecía absorber la luz misma. Cuando pensé que todo estaba perdido, un rayo de luna penetró por una grieta en el techo de la cripta, iluminando al golem y a la sombra que lo acompañaba. La criatura de piedra comenzó a temblar y emitir un sonido gutural, mientras la sombra se disipaba lentamente, como si fuera absorbida por la misma piedra que la creó. Corrí hacia la salida. Al llegar a la superficie, el aire fresco de la noche me envolvió, disipando el miedo que me había paralizado en la cripta. Miré hacia atrás una última vez, viendo cómo la entrada se cerraba lentamente, ocultando una vez más los secretos del cementerio judío de Praga. Desde entonces, nunca he olvidado la experiencia que vivía en aquel lugar ancestral. El cementerio y su leyenda me acompañan en cada paso de mi vida, recordándome que el pasado no siempre descansa en paz y que algunas historias están destinadas a ser contadas una y otra vez como susurros en la oscuridad de la noche.